Hola, bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras del séptimo grado. En esta sesión vamos a hablar sobre el contacto de España y América. Vamos a iniciar preguntándonos, a nosotros nos han hablado sobre el descubrimiento de América. El descubrimiento de América implicó un encuentro, un contacto o una fusión de dos mundos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En esta sesión vamos a tratar de explicar si realmente existió un encuentro, un contacto o una fusión y cómo eran estos mundos en ese momento. Para eso iniciamos hablando sobre nuestros objetivos. Vamos a explicar por qué los europeos vinieron a América, cuáles son nuestros contenidos conceptuales. Vamos a hablar de los viajes de exploración, de la situación de los indígenas antes y después del contacto con los españoles. Entonces iniciamos platicando sobre si realmente el descubrimiento de América significó un contacto, una fusión o un encuentro de dos mundos que eran completamente diferentes entre sí. Tenemos que recordar un poquito cuál es la situación de Europa en ese momento. En ese momento en Europa va a surgir una nueva clase social, la burguesía. Esta nueva clase social, conocida como la burguesía, va a financiar algunos viajes comerciales que se estaban teniendo o que se iban a tener con el Oriente. También tenemos que recordar que en ese momento existían nuevos inventos como la brújula, el astrolabio y la construcción de muchas embarcaciones. Es de esta manera como en ese momento surge el señor Cristóbal Colón. ¿Quién era Cristóbal Colón? Era un genovés. Un navegante genovés que va a solicitar ayuda a la corona portuguesa para que se le pueda financiar un viaje de expedición. En este viaje Cristóbal Colón iba a demostrar que se podía llegar al Japón por medio del océano o a través del océano Atlántico. No tiene ningún éxito con la corona portuguesa y es de esta manera como se ve obligado a buscar a la corona española, donde le va a plantear que puede él encontrar y explotar algunas tierras para poder cubrir algunas necesidades que se estaban presentando en ese momento en España. Es de esa manera como la corona española va a aceptar el ofrecimiento de Cristóbal Colón y de esa manera, antes de iniciar los viajes de exploración, van a firmar un contrato al cual le van a llamar Capitulación de Santa Fe. ¿Qué son las capitulaciones de Santa Fe? Son un contrato que va a firmar Cristóbal Colón con la corona española, donde Cristóbal Colón va a tener el nombre de almirante y gobernador general y se le va a asignar la 10ª parte de todo lo que él pueda conquistar. La corona española, en cambio, se le va a dar el dominio pleno de todas las tierras descubiertas. Es de esta manera como en el año de 1492 Cristóbal Colón va a zarpar rumbo a lo desconocido. Y es de esta manera como va a llegar al territorio americano y se va a dar cuenta que América se encontraba completamente despoblada. La mayor parte de la población se concentraba desde el centro de México hasta las valles y tierras elevadas de los Andes. Pero ¿qué pasaba con los indígenas americanos? ¿Cómo era la población? Vamos a observar una gran diferencia entre la población europea que viene de España con la población indígena en aquel momento. Mientras los europeos tenían como herramientas hechas de cobre, de bronce y de hierro, los indígenas americanos, sus armas eran hechas de madera, de piedra o de hueso. Los españoles domesticaban animales herbívoros, los indígenas americanos se servían de la llama y de la alpaca, en el caso de la cultura andina. De esta manera podemos observar y mencionar muchas otras diferencias en ese momento del contacto entre los europeos y los indígenas, diferencias que le van a servir de soporte a los españoles durante todo el proceso de conquista. Es de esta manera como Cristóbal Colón va a realizar una serie de viajes entre los cuales va a estar obligado a poder descubrir esas islas de las especies. ¿Cuántos viajes realiza Colón? Desde 1492 hasta el año en que va a descubrir el territorio hondureño, va a realizar 4 viajes. Y es así como en el cuarto y último viaje, Cristóbal Colón va a tener contacto con tierras
hondureñas. Ya para el 30 de julio de 1502, Cristóbal Colón va a llegar a la isla del Guanaja, a la que él va a llamar Isla de los Pinos, por la abundancia de pinos que tenía esta isla. Ese mismo año, el 14 de agosto de ese mismo año, va a llegar al territorio, pero a tierra firme, donde va a embarcarse en la zona de Punta Caxinas. Este es el nombre que le dio a lo que hoy conocemos como Punta Castilla. Y aquí es donde se va a oficializar la primera misa en territorio hondureño. Es de esta manera y con la motivación que Colón va a presentar a los reyes de España que van a existir muchos peninsulares o muchos españoles que van a venir a estas tierras a colonizar. Y es de esa manera como ellos, con el afán de poder obtener lo que América les va a ofrecer, van a tener contacto con nuestros indígenas. Este contacto no va a ser muy positivo, ya que su cultura va a decaerse, aparte de que los indígenas se van a reducir. ¿Por qué se reducen los indígenas en ese momento? Se van a reducir por las enfermedades que se les va a transmitir, se reduce por el maltrato en el trabajo que se les va a dar, y los pocos indígenas que van a quedar van a ser llevados o reducidos a la servidumbre, van a ser servidumbre de estos españoles. Van a existir diferentes momentos de llegadas y de expediciones de los españoles. Uno de ellos van a provenir de las islas de los españoles. Uno de los grandes colonizadores de aquel momento que provienen de las islas de la Española es Gil González Dávila. Encontramos también que provienen de la zona de Panamá Andrés del Niño y Gil González, de la zona de Nicaragua Francisco Hernández de Córdoba, de la zona de México y de Guatemala Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas. Es así como en 1535 se va a llegar a territorio nacional, en 1525 se va a llegar al territorio nacional a mando del señor Hernán Cortés. Él va a enviar a Cristóbal de Olid para que pueda someter a los indígenas de la región o de la provincia de Honduras. ¿Qué indígenas eran en ese momento? Tenemos lencas, pez, tolupanes, los tahuacas, sumos, que eran los indígenas que no se dejaron en ningún momento. Ellos lucharon para no dejarse conquistar o colonizar por los españoles. Es así como en ese entonces van a haber una gran cantidad de movimientos de resistencia indígena. Para 1525 el señor Hernán Cortés va a venir a la provincia de Honduras para pacificar la región, ya que hay muchos movimientos de resistencia. En ningún momento los indígenas se dejaron someter por los españoles, y es de esta manera como vamos a encontrar nosotros uno de los caciques ejemplares, que es símbolo de nuestra nacionalidad, que va a resistir a los españoles en momento de la conquista. Entonces, como podemos concluir, el contacto de España a América no fue un contacto totalmente positivo, ya que hubo una gran reducción de nuestros indígenas, los indígenas fueron sometidos y los españoles tenían una gran diferencia cultural respecto a nuestros indígenas. Vamos a preguntarnos entonces cuál es la situación de Europa antes de los acontecimientos de 1502. Una vez explicado cómo se da ese contacto de España a América y América, ¿cuál es la situación de Europa antes de los acontecimientos de 1502? Vamos a describir cuál es la situación de los indígenas antes y después de la llegada de los españoles. Y con esto podemos nosotros concluir ¿cuáles son los objetivos que hemos alcanzado en este momento? Hemos explicado por qué los europeos vinieron a América. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales desarrollados? Hemos hablado de los viajes de exploración, hemos hablado de la situación indígena antes y después del contacto con los españoles. Espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias.